Marga López llevaba 56 años ensayando su propia muerte. La había interpretado en más de 30 películas. La había llorado en decenas de telenovelas. La había perfeccionado hasta convertirla en arte. Pero lo que nadie supo hasta mucho después es que ese final no fue improvisado. Murió el 4 de julio de 2005, pero Marga había tomado esa decisión mucho antes, en silencio. En algún lugar de su habitación de hospital había un sobre cerrado con un nombre que cambiaría todo lo que creían saber de ella. Esa mano que sostenía Manuel había acariciado el rostro de Pedro Infante en pantalla, había temblado bajo la dirección de Luis Buñuel, había secado lágrimas reales mientras interpretaba lágrimas ficticias. Pero hay algo que nadie en esa habitación sabe todavía. El médico les avisó esa misma mañana que el desenlace era cuestión de horas, que los medicamentos ya no respondían, que el cuerpo de Marga López había decidido rendirse. 48 horas antes, el 2 de julio, la habitación olía a flores marchitas que nadie se atrevía a cambiar. Los pétalos caídos sobre la mesita de noche formaban un pequeño cementerio vegetal que nadie quería reconocer como presagio. Junto a las flores, el sobre. Nadie se atrevía a tocarlo. Marga llevaba más de 3 semanas internada, desde aquel martes negro de abril, cuando un chequeo médico de rutina se convirtió en una sentencia. El 19 de abril había llegado caminando por su propio pie al hospital, con su elegancia habitual, el cabello perfectamente arreglado, un vestido discreto pero impecable, como si fuera a una función de gala y no a una revisión cardiovascular. Las enfermeras que la recibieron reconocieron de inmediato a la actriz y le pidieron autógrafos. Ella sonrió con esa sonrisa que había perfeccionado durante 6 décadas de cámaras. Una de ellas le dijo que la admiraba desde niña. Marga le agradeció, pero había algo extraño en su mirada, algo que la darse, sino a despedirse. Nadie esperaba que un infarto la derribara en medio de un electrocardiograma. Nadie esperaba que la mujer que había interpretado a tantas moribundas en pantalla se convirtiera ella misma en una. Pero Marga siempre supo que la vida imita al arte con una crueldad que ningún guionista se atrevería a escribir. El sábado 2 de julio amaneció nublado sobre la Ciudad de México. En su habitación, Marga abrió los ojos por última vez, con claridad suficiente para reconocer a quienes la rodeaban. Pero antes de que sus hijos llegaran, hizo algo que nadie esperaba. Pidió a la enfermera de guardia que le trajera papel y bolígrafo. Escribió durante casi 20 minutos, tapando la hoja con la mano cuando alguien se acercaba. Luego dobló el papel, lo metió en el sobre que ya estaba en la mesita y no volvió a mencionarlo. Cuando su hijo Carlos llegó esa mañana, alertado por su hermano Manuel de que el deterioro se había acelerado, encontró a su madre con una expresión que no supo descifrar. Los 2 hombres que ella había parido en los años 40, cuando aún creía que el amor de Carlos Amador padre duraría para siempre, ahora la miraban con esa mezcla de impotencia y ternura que solo conocen quienes ven morir a su madre. Pero había algo en los ojos de Marga ese sábado, algo que sus hijos no supieron interpretar hasta mucho después. No era miedo, no era resignación, era algo parecido al alivio, como si hubiera terminado algo que llevaba pendiente demasiado tiempo. Para entender ese alivio, hay que retroceder más allá de las 48 horas. Hay que entender lo que significa pasar 60 años frente a una cámara interpretando el dolor ajeno, mientras el propio se acumula en los pulmones como el humo de los cigarrillos que nunca pudo dejar. Esa mañana del sábado, una enfermera entró a cambiar el suero
y encontró a Marga con los ojos fijos en la ventana. Afuera no había nada especial que ver, solo el cielo gris de una ciudad que seguía funcionando sin saber que una de sus estrellas más brillantes se apagaba en un cuarto piso. La enfermera le preguntó si necesitaba algo. Marga no respondió, pero movió ligeramente la cabeza hacia la mesita de noche, donde descansaba un pequeño espejo de mano. La enfermera se lo alcanzó sin preguntar. Durante varios minutos, Marga se miró en ese espejo con una intensidad que perturbó a la joven. No era vanidad, era despedida. Era la última función de una actriz que había construido su identidad frente a un reflejo y ahora veía en él a una extraña demacrada que apenas reconocía. Sus hijos habían notado ese ritual en las semanas anteriores. Incluso cuando apenas podía moverse, Marga pedía que la peinaran, que le pusieran un poco de color en los labios. No para las visitas, que cada vez eran menos frecuentes, sino para ella misma. Quienes la conocieron siempre dijeron que Marga López no distinguía entre la actriz y la mujer, que su elegancia no era un disfraz sino una forma de existir, que incluso en la intimidad de su casa, cuando ya nadie la veía, se arreglaba como si el mundo entero la estuviera mirando. Esa disciplina del parecer se había convertido en una cárcel de la que nunca pudo escapar, ni siquiera cuando su cuerpo le suplicaba que se rindiera. El doctor Octavio González Chón, su médico tratante, pasó esa mañana del sábado a revisar los resultados de los últimos análisis. Entró con el expediente bajo el brazo y la expresión neutra que los médicos aprenden a usar cuando las noticias son malas. Lo que vio en los papeles confirmó lo que llevaba días sospechando. Los niveles de potasio en su sangre se habían vuelto incompatibles con la vida. Los riñones habían dejado de responder a los tratamientos. Los pulmones se llenaban de líquido con cada hora que pasaba. El enfisema que años de tabaquismo habían sembrado en su sistema respiratorio ahora cobraba su factura final. Marga había fumado durante más de 5 décadas, un hábito que ni la bronquitis crónica ni las súplicas de sus hijos habían logrado erradicar. Pero el doctor no dijo nada a la familia ese día. Prefirió esperar, darles unas horas más de esperanza antes de pronunciar las palabras que ningún hijo quiere escuchar. Sabía que la noche sería larga y que probablemente sería la última que pasaran con ella despierta. Esa tarde, Carlos y Manuel se turnaron junto a la cama de su madre. Hablaban poco, pero cuando lo hacían, era de cosas intrascendentes. El clima, las noticias, los nietos que no habían podido venir a visitarla, el nuevo bisnieto que apenas tenía 1 año y que probablemente no recordaría a su bisabuela. Evitaban hablar del pasado porque el pasado de Marga López era demasiado grande para caber en una habitación de hospital. Evitaban mencionar las películas, las telenovelas, los premios, los homenajes, el Ariel de Oro que había recibido en 1993 por su trayectoria fílmica. Evitaban, sobre todo, mencionar a Arturo de Córdoba, el hombre que había sido el gran amor de su vida y que había muerto 32 años antes, dejándola con un vacío que nunca pudo llenar. Pero Marga pensaba en Arturo. En esas horas de lucidez intermitente, su mente viajaba a los años 60, cuando él le declaró su amor en la inauguración de un restaurante y ella lo rechazó porque acababa de divorciarse por 2ª vez de Carlos Amador. Pensaba en cómo él insistió durante años hasta que ella finalmente cedió, solo para descubrir que el tiempo que les quedaba juntos sería breve y amargo. Arturo sufrió una embolia en 1967 que lo dejó disminuido
y Marga lo cuidó durante 6 años hasta que él murió en sus brazos. Desde entonces nunca volvió a tener otra relación. Algunos dijeron que era fidelidad póstuma, otros que era miedo a volver a perder. La noche del sábado 2 de julio fue especialmente difícil. Marga tuvo episodios de confusión, momentos en que no reconocía dónde estaba, ni quiénes eran las personas que la rodeaban. En uno de esos momentos, extendió la mano hacia la mesita de noche y tanteó buscando algo. El sobre. Sus hijos no entendieron el gesto. Las enfermeras aumentaron la sedación para calmar su angustia, pero hubo un instante, cerca de la medianoche, en que abrió los ojos con una claridad sorprendente y pronunció una frase que sus hijos no entendieron. Dijo algo sobre un avión, sobre no haber subido a un avión. Carlos y Manuel se miraron sin comprender. Solo años después, investigando la vida de su madre para un homenaje póstumo, descubrirían que en 1949 Marga había rechazado la invitación de viajar en el mismo avión que transportaba a Blanca Estela Pavón, la actriz que murió en un accidente cerca del Popocatépetl. Marga se salvó por compromisos de trabajo. Llevaba más de medio siglo cargando con la culpa de seguir viva. El domingo 3 de julio amaneció con una calma engañosa. Los signos vitales de Marga se habían estabilizado durante la noche y por unas horas la familia se permitió creer que tal vez habría una recuperación. El doctor González Chón llegó temprano y encontró a sus hijos con un optimismo que le partió el corazón. Tuvo que explicarles que esa estabilidad era temporal, que el cuerpo a veces encuentra una meseta antes de la caída final. Les dijo que debían prepararse, que llamaran a quien quisieran que estuviera presente, que el tiempo se agotaba. Esa mañana del domingo, mientras sus hijos hacían llamadas telefónicas en el pasillo con voces quebradas que intentaban disimular, Marga tuvo su último momento de lucidez prolongada. Una enfermera que entró a revisar los monitores la encontró con los ojos abiertos, mirando hacia la puerta como si esperara a alguien que nunca llegaría. La enfermera le preguntó si quería que llamara a sus hijos. Marga negó con la cabeza, un movimiento apenas perceptible. Luego, con una voz apenas audible, ronca por semanas de tubos y medicamentos, pidió que encendieran la televisión. La enfermera obedeció, pensando que tal vez quería ver las noticias o distraerse con algún programa. Pero cuando la pantalla se iluminó, Marga hizo un gesto para que cambiaran de canal. La enfermera pasó por varios hasta que llegó a uno que transmitía una película vieja en blanco y negro. Era Salón México, de 1948. Marga se vio a sí misma con 20 y tantos años, joven, hermosa, llena de una vida que aún no sabía cuánto dolor le deparaba. Estaba interpretando a Mercedes López, una mujer que se sacrifica por su hermana en el mundo sórdido de los cabarets. Se quedó mirando durante varios minutos sin decir nada, con lágrimas silenciosas que la enfermera fingió no ver. Luego cerró los ojos y no volvió a abrirlos con la misma claridad. Y aquí es donde todo pudo haber sido diferente. Esa misma mañana del domingo, antes de que Marga perdiera la lucidez para siempre, su hijo Manuel le preguntó si quería que llamaran a alguien más, si había alguien a quien quisiera ver. Marga lo pensó durante un instante que pareció eterno. Había un nombre en su mente, alguien con quien no había hablado en años, por un rencor antiguo que ya ni recordaba bien. Pero negó con la cabeza. Dijo que no, que estaba bien así. Manuel insistió una vez más. Marga cerró los ojos y no respondió. Esa fue la última decisión consciente que tomó. Rechazar una llamada,
negarse a reconciliarse, elegir el orgullo sobre el perdón. Si hubiera dicho que sí, tal vez las últimas horas habrían sido distintas. Tal vez habría muerto en paz con todos. Pero Marga López había pasado 81 años construyendo una fortaleza alrededor de su corazón y no iba a derribarla en el último momento, ni siquiera por la muerte. Los familiares y amigos cercanos comenzaron a llegar esa tarde del domingo. No hubo grandes despedidas ni discursos emotivos. La mayoría simplemente entraba a la habitación, le tomaba la mano a Marga, susurraba algo y salía. Algunos lloraban en el pasillo, otros se quedaban en silencio, procesando la idea de que esa mujer que había sido más grande que la vida estaba a punto de dejarla. La noche del domingo fue la más larga. Marga entró en un estado de semiconsciencia del que ya no saldría. Su respiración se volvió irregular, con pausas que helaban la sangre de quienes la escuchaban. El doctor González Chón pasó varias veces a lo largo de la noche, ajustando medicamentos, monitoreando signos, sabiendo que todo lo que hacía era postergar lo inevitable. A las 3 de la madrugada del lunes 4 de julio, llamó aparte a Carlos y Manuel para darles la noticia que habían temido desde abril. Les dijo que esa mañana hablaría con ellos formalmente, pero que debían saber que el final estaba cerca, que se prepararan. El amanecer del 4 de julio de 2005 encontró a la familia López reunida en torno a una cama de hospital. El sol entraba por la ventana con una timidez que parecía respetuosa, como si supiera que esa luz sería la última que Marga vería. A las 8 de la mañana, el doctor González Chón convocó a la familia a una reunión formal en su consultorio. Les explicó con palabras que intentaban ser suaves lo que ya sabían en el corazón. Los riñones habían colapsado, los pulmones ya no podían respirar por sí solos. Una enfermedad pulmonar irreversible había ganado la batalla. Les dijo que habían hecho todo lo posible, que el cuerpo de su madre simplemente había decidido que era suficiente. Les preguntó si querían que continuaran con medidas de soporte vital o si preferían dejarla ir en paz. Carlos y Manuel se miraron. No necesitaron consultarlo. Conocían a su madre. Sabían que ella habría querido irse con dignidad, sin tubos ni máquinas, prolongando un sufrimiento inútil. Las horas que siguieron fueron de espera silenciosa. Marga respiraba cada vez más despacio, con intervalos más largos entre cada inhalación. Su rostro había perdido la tensión de los días anteriores y había adquirido una serenidad que sus hijos no le habían visto en años. Parecía dormida, en paz, como si finalmente hubiera encontrado el descanso que la vida le había negado. A las 6:30 de la tarde, el monitor cardíaco emitió un pitido continuo que todos habían temido escuchar. El doctor González Chón entró a la habitación, revisó los signos, miró su reloj y pronunció la hora oficial de la muerte: 18:30 horas. Marga López, la niña de Tucumán, que se convirtió en leyenda del cine mexicano, había dejado de existir. Los minutos que siguieron fueron de un silencio absoluto. Carlos y Manuel permanecieron junto al cuerpo de su madre, sin saber qué hacer con las manos que habían sostenido las suyas tantas veces. Las enfermeras entraron y salieron con la eficiencia callada de quienes han presenciado muchas muertes. Alguien apagó la televisión que había quedado encendida en un rincón. Alguien cerró las cortinas. Alguien llamó a la funeraria. La maquinaria de la muerte comenzó a funcionar mientras la familia intentaba procesar que la mujer que había sido el centro de sus vidas ya no estaba. Esa noche, mientras el cuerpo de Marga López
era preparado para su cremación en el Panteón Español. La noticia comenzó a circular por los medios. Los titulares hablaban de la estrella del cine de oro, de la actriz de más de 80 películas, pero ningún titular podía capturar lo que realmente se había perdido. Ningún obituario podía transmitir el peso de una vida vivida siempre bajo la mirada de otros. En los días siguientes, mientras las cenizas de Marga eran depositadas en el nicho familiar de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, quienes la conocieron comenzaron a contar historias que el público nunca había escuchado. Y finalmente abrieron el sobre, el que había permanecido cerrado junto a las flores marchitas durante semanas. Dentro había una sola hoja, escrita con la letra temblorosa de alguien que ya no podía sostener bien un bolígrafo. Era una lista de nombres, personas a las que quería que se les avisara de su muerte, personas a las que no había vuelto a ver en años. Al final de la lista, tachado con una línea firme, había un nombre que nadie reconoció. Marga lo había escrito y luego lo había borrado. Había querido despedirse y al último momento se había arrepentido. Ese nombre tachado se convirtió en el último misterio de una mujer que siempre guardó más secretos de los que reveló. Contaron cómo en sus últimos años, cuando ya casi no salía de casa por los problemas respiratorios, se arreglaba cada mañana como si fuera a un set de filmación. Se levantaba antes del amanecer, se peinaba con el mismo cuidado de siempre, se vestía con ropa elegante, aunque no fuera a ver a nadie. Contaron cómo rechazó papeles importantes a finales de los 90, porque no quería que el público la viera débil, porque prefería que la recordaran como la mujer imponente de las telenovelas y no como una anciana luchando por respirar. Contaron cómo, incluso conectada a máquinas en un hospital, pedía que la peinaran y le pusieran un poco de color en los labios. Entendieron entonces lo que esa vanidad aparente significaba. No era orgullo, sino defensa. Era la actriz negándose a abandonar el escenario sin una salida digna. Pero hubo una historia que tardó más en salir a la luz. Alguien recordó que en su última telenovela, Bajo la misma piel, Marga había interpretado a Esther, una abuela con cáncer terminal que luchaba día a día para no preocupar a su familia. Alguien notó que durante las grabaciones, en 2003 y 2004, la salud de Marga ya estaba comprometida por años de tabaquismo. Alguien conectó los puntos y comprendió que Marga había interpretado su propia muerte antes de vivirla, que había ensayado la dignidad del final, mientras su cuerpo ya comenzaba a fallar. La ficción y la realidad se habían fundido una vez más, como tantas veces en su carrera, pero esta vez no habría aplausos al bajar el telón. En su libro de memorias, Yo Marga, la actriz había escrito sobre sus hijos, sobre cómo Carlos pesó apenas 2 kilos al nacer y cómo Manuel llegó al mundo frágil y silencioso. Había escrito sobre sus amores, sobre los 2 matrimonios fallidos con Carlos Amador padre, sobre la pasión truncada con Arturo de Córdoba. Pero había cosas que no escribió. No escribió sobre el miedo a envejecer frente a las cámaras, sobre las noches de insomnio cuando el enfisema no la dejaba respirar, sobre las madrugadas en que tosía sangre y lo ocultaba de todos. Las últimas 48 horas de Marga López fueron el epílogo de una vida que siempre tuvo algo de guión cinematográfico. La niña que escapó de un accidente aéreo que mató a su colega, la actriz que fue dirigida por Buñuel, la mujer que amó y perdió y siguió adelante hasta que el cuerpo dijo basta. En esas horas finales, Marga cerró los ojos y dejó ir todo lo que había sido,
la elegancia, la disciplina, la imagen perfecta. Ya no había cámaras que la filmaran, ni público que la aplaudiera. Solo una mujer de 81 años que finalmente se permitía descansar. Quienes la vieron en esas últimas horas dicen que había algo diferente en su rostro. No la máscara de siempre, sino algo más genuino, como si al acercarse al final hubiera podido quitarse por fin el disfraz. El 4 de julio de 2005, a las 6:30 de la tarde, el corazón de Marga López dejó de latir. En las pantallas de televisión de todo México, en los archivos de la Cineteca Nacional, ella sigue siendo Mercedes López en Salón México, Beatriz en Nazarín, Ana Joaquina en El privilegio de amar. Pero en algún cajón de la familia López hay un sobre con un nombre tachado que nadie pudo descifrar. Un nombre que Marga escribió y borró en sus últimas horas de lucidez. Alguien a quien quiso despedirse y no se atrevió. Ese nombre tachado fue su último papel, y quizá el único que interpretó solo para ella.